Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daniel Nuset y yo les voy a hablar acerca de una problemática de nuestro país, en concreto generada o ocasionada por el fenómeno de la picardía, o también conocida como la viveza criolla. En primer lugar, voy a explicar cómo este fenómeno llega a Latinoamérica y a Venezuela, y posteriormente voy a dar razones, voy a explicar, voy a hacer un leve esbozo de por qué este fenómeno logra perpetuarse en nuestro país y en última instancia voy a explicar cómo nos afecta. Entonces, en primer lugar, la razón histórica. La razón histórica que va de la mano de un género literario. Como todos sabemos, España coloniza a los países de Latinoamérica. En esta colonización existe un proceso evidentemente de transculturización. En ese proceso de transculturización es, digamos, un intercambio de costumbres, de normas informales, de instituciones formales, como lo pueden ser las instituciones legales, las instituciones educativas, de costumbres y demás. Entre ellas podemos mencionar al género literario de la picaresca, que es el género que da cabida en la sociedad venezolana, que digamos que siembra la semilla de la picardía en la sociedad venezolana. En Latinoamérica en general, pero especialmente en la sociedad venezolana. Posteriormente voy a hablar acerca de qué es lo que hace que la picardía se acentúe mucho más que en otros países de Latinoamérica en Venezuela. Entonces, la picaresca española, que tuvo su auge en el siglo XV, era un género literario en el cual el protagonista de los cuentos era el pícaro, era la personificación de la picardía. Este género, por el proceso de colonización, migra a los países de Latinoamérica, entre ellos Venezuela, obviamente, y posteriormente logra perpetuarse o logra acentuarse porque las razones sociales o el entorno social, digamos que juntaba las condiciones óptimas para que esto se diera. A saber, estamos hablando de condiciones políticas, condiciones sociales, condiciones institucionales, en cuanto a jerarquía, en cuanto a igualdad, en cuanto a injusticias, en cuanto a la inequidad de la sociedad en aquel momento y en cuanto a que era una cúpula limitada de personas las que de verdad tenían acceso a privilegios de cualquier orden, de orden educativo, de orden político, de orden económico. Entonces es un problema la picardía desde sus inicios, multidimensional e interdimensional a nivel sociológico. Entonces, ¿qué pasa? La picardía surge y eventualmente se perpetúa porque significaba para todas estas personas que en su momento, y a día de hoy podría decirse que también, eran la mayoría y eran una mayoría en desventaja por todas las reglas sociales, las reglas escritas. Entonces, a la vista de una sociedad con muy pocos privilegios y mucha opresión, la picardía se vuelve una necesidad para poder subsistir e incluso para poder subir de categoría. Y esta es principalmente la razón por la cual se perpetúa. Ahora, una razón importante en el caso de Venezuela, que es la que hace que se acentúe mucho más que en otros países, porque otros países tenían gobiernos autoritarios. Bueno, las dictaduras en Latinoamérica son algo común. Lo fueron a lo largo del siglo XX y es un tema común en el continente. Entonces, ¿qué es lo que hace que las dictaduras, que la picardía se perpetúe más en Venezuela que en otros países de Latinoamérica? En principio, el culto al héroe. Y aquí me remito al autor Axel Capriles, que escribió La picardía del venezolano o El triunfo de Tío Conejo. En sentido, y aquí estoy saliendo de mi área porque, bueno, estudio estudios liberales y no es mi área
de experiencia, pero sin embargo puedo explicar el concepto. Entonces, básicamente, el culto al héroe o el héroe, de llegar a incorporarse en una sociedad por un tiempo prolongado, pasa por un proceso de, digamos, de putrefacción. El arquetipo del héroe, de ser sostenido en una sociedad o en, digamos, en la mente de una persona, eventualmente deviene en el arquetipo del pícaro. Es una antítesis, pero son dos caras de la misma moneda. Entonces, se nos viene a la mente, en principio, el caso de Simón Bolívar. Somos un país que desde sus inicios, desde el mito de fundación de Venezuela, tiene que ver, en esencia, con el culto al héroe. Entonces, desde su génesis, Venezuela ha estado condicionada a tener digamos, las condiciones perfectas para que un fenómeno como la picardía, se perpetúe y se asiente en las bases más profundas de toda la sociedad. Y bueno, ahora toca hablar cómo nos afecta. Y la verdad, cómo nos afecta es algo que uno ve de forma cotidiana, todos los días. Bueno, un ejemplo perfecto sería la flaqueza con la que el venezolano maneja, hablando de las vías públicas. La conducción en Venezuela se ha convertido en tierra de nadie, en libertinaje. Y de nuevo me remito a un concepto que Axel Capriles incorpora en su libro, que es individualismo anárquico. Este individualismo anárquico es la problemática que surge y que tenemos hoy en día en Venezuela gracias a la picardía o a la viveza criolla. Esta viveza criolla, o en términos técnicos, el individualismo anárquico, significa no solo que yo me como la luz porque sí, porque yo voy tarde, y que yo vaya tarde es más importante que el otro tenga el turno de pasar, que yo, por conocer a alguien y le pago, puedo saltarme tantos meses de trámite, tantos meses de lo que sea, ¿no? Entonces son cosas que obviamente vemos a día en Venezuela. Entonces, al observar cuáles son las razones en principio de origen, las razones por las cuales se perpetúa este fenómeno de la picardía, podemos llegar a una potencial solución. Claro, es un problema, de nuevo, multidimensional e interdimensional. Entonces, proponer una solución, obviamente, en términos ideales, debería responder a cada una de estas dimensiones a nivel social. Sin embargo, probablemente, y de modo para no hacer este video tan largo, la primera sugerencia o la primera solución para esta problemática que tiene Venezuela por el cuello, sinceramente, es en principio la educación. La educación y el pensamiento crítico. Educación que permita la libertad de pensamiento, y una educación cuyo núcleo esté en la ética, en una ética rigurosa. Entonces, y bueno, pensamiento crítico en el sentido de estar muy, muy alerta en cuanto a los discursos políticos que busquen usar el culto al héroe como una herramienta de legitimación. Entonces, bueno, esas serían mis dos propuestas, de forma muy vaga y de forma que sinceramente no le hacen justicia a la magnitud de la problemática. Pero bueno, sería